vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe, te esperamos. Vamos a seguir hablando de expansión. Ese es el tema que la serie de este mes, expansión. Y hay cosas en la vida que tienen que expandirse. Y una de las cosas que definitivamente tiene que expandirse es la palabra de Dios. Quiero hablarte un momentito acerca de ciertas frases que las hemos escuchado y que en muchas ocasiones la gente dice, es que así está escrito en la Biblia o así dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunas de estas frases. Si han escuchado esta de aquí, ayúdame, el dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí la han escuchado? Y muchos dicen, pero la Biblia dice, pero lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de los males es el amor, no el dinero. El amor son dos cosas diferentes. Una cosa es el dinero y otra cosa es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren cómo a veces se cambia palabras y se cambia el sentido de lo que se quiere decir. Otra frase, esta es bastante conocida. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Si han escuchado eso? Que la gente dice, oye, pero la Biblia dice. Bueno, lo que dice la Biblia posiblemente se refieran a uno de estos dos pasajes. Primera de Crónicas 28:10, esfuérzate y haz la obra. O en Gálatas 4:27, esfuérzate y clama. No se encuentra ese texto de ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico, al menos no en la Biblia cristiana. No en la Biblia que usamos, ni siquiera está en la Biblia católica que tiene 5 libros más. No está en algún libro que podamos nosotros decir que es la Biblia. Otra palabra, otra frase bastante conocida. Haced el bien sin mirar a quién. ¿Sí la has escuchado? Mira a tu vecino y dile, hay que hacer el bien. Pero sí a quién. Mira lo que dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Lo que dice la palabra de Dios, y sí hay que hacer el bien, pero mayormente hay que hacerlo con la gente que es parte de nuestra familia, a la gente que necesita ayuda, a la gente que sabemos que está pasando por necesidades. Por eso es que aquí en la iglesia tenemos, para los que no saben, algo que se llama cadena de oración. Hay un grupo de señoras que constantemente están orando. Estas son el GAE, Grupo de Apoyo Espiritual. GAE, vamos, Grupo de Apoyo Espiritual. No Grupo de Ancianas Ecuatorianas, por favor. Usted está aquí por ellas, no por mí. Ellas fueron las que oraron por esta casa y Dios las escuchó. Y siempre cuento que un día ellas estaban orando, estábamos nosotros en una sede anterior, pagando un alto arriendo. Yo entré, ellas estaban orando, Señor, danos una casa nueva. Ese mes no teníamos ni para el arriendo, pero ellas estaban orando por casa nueva, una casa propia. Y que cuando las escuché, entré en crisis de estas viejitas orando por casa propia, si no tenemos ni para el arriendo del mes. A los pocos meses Dios nos da esta casa. Así que usted está sentado aquí por las señoras del GAE. Un fuerte aplauso a Dios por ellas. Se reúnen un día a la semana. Hablan 3 horas y oran 1, pero oran. Otra frase que la hemos escuchado mucho. No cae una hoja del árbol sin que Dios... ¿Y será eso cierto? Puede ser verdad, pero bíblica no es. ¿Sí? Lo que dice la palabra de Dios, Lucas 21:18, que ni un cabello de nuestra cabeza se perderá. Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Dios conoce todo lo que conforma nuestro cuerpo, el mundo y el universo entero. Dios
sabe hasta el nombre de cada estrella. Así que esta frase, no cae una hoja del árbol sin que Dios quiera, hasta cierto punto tiene algo de verdad. Pero quiero hacerte una pregunta. Mira, hemos hablado de frases que la gente dice que está en la Biblia, pero no siempre es cierto que hay frases del común que son bíblicas. Y es aquí donde quiero hacer un ejercicio. Tráigame por favor los frasquitos y los vasos. Quiero explicarles algo. Vamos a hacer un experimento. Gracias. Tengo 2 frasquitos y 2 vasos de agua. Uno tiene un elemento, que ya les voy a decir cuál es, y el otro elemento bien interesante. Bueno, ven un ratito, Javier, por favor. Vamos a imaginarnos que Javier está pasando por la calle y yo le digo, señor, joven, le cuento que tengo, ahí nomás, un ratito, ahí nomás. Mira, tengo un elemento que a usted le va a cambiar la vida. Este elemento a usted le va a solucionar problemas de dormir a horas que no debe, le va a ayudar a bajar de peso, le va a ayudar a mejorar en el trabajo, le va a conseguir novia. Esto es lo que usted necesitaba. También. Entonces, él comienzo a decirle cosas que le van a ayudar. Y definitivamente él decide aceptar el frasquito que le voy a dar. Entonces él me dice, ¿en serio? Dígame, ¿en serio? Sí. ¿Me lo compra? Muy bien. Vamos a hacer una demostración. Vea, yo le voy a dar aquí a usted de este frasquito una muestra gratis. Por favor, bebe el agua. Bébala tranquilo, no se preocupe, que no le va a hacer daño. Y si le hace daño, lo que no mata, pero ya no se puede. ¿Qué le pareció? ¿Verdad? Pero mire lo que contenía el frasco. Veneno. Una gota puede ser suficiente para acabar con la vida de alguien. Pero vamos a imaginarnos que no es veneno lo que le di. Que le di, me equivoqué, pero tranquilo, que ese era un elemento que no le va a hacer daño. Este sí es el de veras, este sí le va a ayudar. Venga, tómese por favor. Este sí, venga. Este sí le va a ayudar. Le soluciona el problema del anterior y este le va a ayudar a que su vida mejore. Usted se va a tomar esto y usted va a andar ligero por la vida. Usted va a sentir que algo sale de usted. ¿Y sabe por qué? No, pues si es purgante va a salir. Por eso. Porque es purgante. ¿Qué sucede cuando nos dan un vaso con algo que tiene, algo como agua, que es puro, que nos hace bien, pero le ponemos una gota de veneno, una gota de mentira, le ponemos una gota de algo que nos hace daño? Por eso es que no podemos nosotros caer en el error de que porque la gente me dice que así dice la Biblia, yo creerlo. Yo tengo que asegurarme lo que voy a hacer, a leer o a creer. No puedo creer porque alguien me dice que así está escrito en la Biblia o que así dice en la Biblia. Por eso, querida familia, es que tenemos que estudiar bien la palabra del Señor. No puedo creer todo lo que me digan porque una gota de mentira daña o puede confundir una gran verdad. Noten ustedes que algunas de las frases que estaban allí escritas no eran malas, pero no son bíblicas. Y por ejemplo, esa frase de que el dinero es malo, no es cierta. El amor al dinero. Por eso mucha gente ha creado complejos o conflictos con respecto al dinero. Vamos a seguir hablando de esto, pero yo quiero basarme en algunos textos bíblicos que quiero compartirte. Muchas gracias. Y quiero hacerte una pregunta seria, como dicen los muchachos. ¿Cuánto leemos la palabra de Dios? ¿Cuánto leemos la palabra de Dios? Y aquí tengo también algunas estadísticas que un instituto o una organización llamada Lightweight Research encuestó aproximadamente a 2.500 cristianos. Gente que asistía a la iglesia o que asiste a su iglesia. Gente que viene a las congregaciones los días domingos regularmente y les consultaron acerca
de cuánto leen la palabra de Dios. Quiero que me sigas en esto. Según esta estadística, el 32% leen la palabra de Dios a diario. Un 27% varias veces por semana. Otro 12% una vez un 11% varias veces cada mes. Y un 5% una vez cada mes. Y un 12% de los cristianos encuestados no leen nunca la palabra de Dios. ¿En dónde te encuentras tú en esas estadísticas? También ellos hicieron otras estadísticas acerca de que el 35% de los que leen la Biblia regularmente son personas de más de 50 años, entre 50 y 64 aquí. ¿Hay alguien que está en este rango, 50 y 64 años? Levanten su mano. ¿Solo dos? Luchito Aferrá. Ya. A ver, levanten, en serio, levanten la mano. A ver, los que están entre más o menos 50 y 64. Ok. Y los que de pronto están pasando, ok, perfecto. Ya Luchito levanta porque estoy hace rato al otro lado. Bueno. Pero noten ustedes que los menores de 50 años, según esta estadística, leen un 30% la Biblia. O sea que las personas mayores tienden a ser mejores lectoras de la Biblia. Ahora sí van a leer, van a levantar la mano todos los de ese rango. Esto nos indica que los jóvenes tienen muy poca actividad de lectura bíblica. Más pasan tiempo en las redes sociales leyendo memes que leyendo la palabra de Dios. ¡Ay, dolió la espinilla! Otra estadística bastante interesante es que, pues muchos de ellos, el segundo grupo pasaba tiempo constante en oración, y los que leían regularmente la Biblia son un grupo más extenso. Y este me parece súper importante. Un 32% de las personas que leían la Biblia pensaban en las verdades bíblicas todo el día. O sea que no todos los que leían estaban constantemente pensando. Había solo un 32% que se quedaban pensando. ¿Qué habrá querido decir esto? ¿Cómo así que David hizo eso? ¿Por qué Salomón dijo esto? ¿Por qué el Señor Jesús? ¿Qué había hecho Jesús en este caso? Pero otro 20% leían las Escrituras una vez por semana y por ende meditaban muy poco en lo que las Escrituras decían. Y un 9% meditaba en ellas una vez al mes o menos. No voy a preguntar dónde estás tú, no levantes la mano, pero en este rango, ¿cuánto piensas tú en lo que has leído de la Biblia? ¿Cuánto meditas en el texto bíblico el cual Dios te regaló esta mañana o te regaló ayer? Siguiente, y esta es tenaz. El 33% sentía la necesidad de leer la Biblia a diario. Miren que de este estudio solo un 33% sentían esa necesidad. Un 25% estuvo de acuerdo, pero no totalmente con la necesidad diaria de leer las Escrituras. Y aquí surge muchos jóvenes, sobre todo, que dicen, pero no es necesario leer tanto la Biblia. No ayuda tanto. Bueno, vamos a hablar de eso hoy. Un 20% estuvo en desacuerdo, es decir, no debemos de leer tanto la Biblia. O sea, ese sí se opuso completamente. Y un 22% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esos son los tibios. Esos son los que cualquier vendedor de humo los confunde. Entonces, esos son los que, ¿sabes qué? Tómate esto. De verdad, sí, tómate, esto te ayuda. Y se lo toman y se lo creen. Por eso mucha gente hoy está confundida porque leen algo en internet, ven un meme en redes sociales, reciben un meme en su WhatsApp y creen todo lo que se les dice porque lastimosamente estamos ante una generación que traga entero, que no discierne, porque no tiene un parámetro adecuado para poder discernir, porque no han tomado con seriedad la lectura de la palabra de Dios. Y para muchos, este libro
se convirtió en algo decorativo de la casa. Para muchos, este libro se convirtió en un libro más. Se convirtió en un libro de historietas. Para muchos simplemente es algo que adorna la estantería de la casa, la biblioteca de la casa, o que la tienen abierta en un salmo para espantar a los cucos. Pasamos más tiempo ante el celular viendo algo como nuestras redes sociales. Pasamos más viendo un partido de fútbol, la novela. Pasamos más viendo tal vez las fiestas de nuestros amigos que leyendo la palabra de Dios. Y por eso es que nuestra mente, poco a poco, está comenzando a ser envenenada. Ya no el purgante, sino el veneno. El veneno que la sociedad muchas veces pone en medio de comentarios en las redes sociales, en medio de publicaciones, en medio de cosas que están allí y tú no te das cuenta. Y una gotita de mentira, una gotita de pecado puede llevarte a que lo que estés consumiendo te envenene el corazón. Mira lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde? ¿Dónde? Regrésame a la diapositiva anterior, por favor. Y yo hoy, de parte de Dios, te pregunto, ¿en dónde estás tú en estas estadísticas? ¿En dónde estás tú? Dios te pregunta, hijito, hijita, ¿dónde estás tú? ¿Estás en ese porcentaje que siente la necesidad de leer la Biblia a diario? ¿O estás en ese porcentaje de, sí estoy de acuerdo, pero no con todo? ¿O estás en ese porcentaje que, yo sí que no estoy de acuerdo para nada? ¿O estás en ese porcentaje que ni fu ni fa? Si leo, no sé. Porque hay gente que es así, ¿no? La vida, no sé. Caminan con el criterio de otro. Se rigen bajo lo que otros dicen. Por lo general son los que se van por cualquier corriente. A veces van por la derecha, a veces van por la izquierda, dicen que son del centro y terminan siendo nada, ni chicha ni limonada. Personas sin criterio, dice la Biblia, como olas del mar. ¿Dónde estás tú? Te dice Dios hoy. Quiero que te hagas un ejercicio. Ponte un ratito la mano en el pecho. Cierra tus ojos y di, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Abre tus ojos. Y ahora quiero decirte de parte de Dios, no importa dónde has estado hasta hoy, hasta este momento, pero te quiero decir que Dios quiere llevarte a este primer grupo. Regrésate a la diapositiva anterior. A ellos, los que sienten la necesidad de leer la Biblia a diario. Y hoy tomo la decisión de leer diariamente mi Biblia. Demos un fuerte aplauso al Señor. Porque ¿sabes qué hace Dios? Dios hace esto. Tranquilo. No lo has hecho. No has hecho tu tarea, pero tranquilo. Yo cojo, limpio tu mente, limpio tu corazón. Pero para eso es importante que tú tomes con seriedad esto que vamos a revisar el día de hoy. Juan capítulo 5, versículo 39. Miren en esta versión en NTV lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Le dice al grupo de fariseos que lo rodeaban. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan la vida eterna. Esto le dijo a los fariseos. Los fariseos estudiaban muchísimo las Escrituras. Leían las Escrituras de una forma muy sistemática, muy seria. ¿Saben cuál es el problema con los cristianos, especialmente de Latinoamérica? No leemos con seriedad las Escrituras. Comenzamos, por ejemplo, por cualquier texto. Comenzamos por, qué sé yo, el Salmo 5, y ni siquiera desde el principio. Lo cogemos desde el capítulo 2, 3, desde cualquier capítulo. Y creemos que ya leemos la Biblia. Otros, yo me he sorprendido porque hay algunos que creen en la bibliomancia. ¿Saben qué es la bibliomancia? Algo parecido a la quiromancia. Señor, muéstrame qué debo de hacer. Y van y se topan. Judas fue y se ahorcó. Oh. No, esto no es para mí. Y lo que hizo, lo mandó Dios a que lo hiciera rápido. No jueguen a la bibliomancia. Porque he conocido mucha gente que ha caído en esto. Señor, ¿me caso con esa chica o no? Y entonces, y Jezabel, no, esto no. Y Dios
puede estarte dando un mensaje, pero no de esa forma. Muchos están viviendo, gracias, muchos están viviendo de una forma en donde la Biblia la han hecho o la han cambiado por la adivinación, por amuletos. Ah, no, es que si yo no tengo la Biblia a mi lado, no me siento bien. No, la Biblia no es un amuleto, es la palabra de Dios, gracias, contiene la palabra de Dios. Y aunque tenemos que estudiarla muy bien, porque ojo, en la Biblia también tenemos que comprender que no siempre, ojo con esto que les voy a decir, tómenlo con mucha precaución, no siempre lo que está escrito es porque Dios lo ha dicho. ¿Por qué? Porque si tú lees, por ejemplo, Job, en Job hay un diálogo entre Dios y el diablo también habla. ¿Sí? Hay frases como, por ejemplo, Caín, cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Por ejemplo, una vez le pregunté a alguien y alguien me salió con esa frase, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces, esa es una frase caínica. Y Caín era un hombre perverso. Entonces, tienes que leer bien la Biblia para que no saques un texto fuera de contexto y crees una doctrina falsa o equivocada. Una vez un caballero, estaba yo en una consejería con él y él tenía un problema, tenía una amante, era un hombre casado y tenía una amante. Y yo comencé a hablar de los principios bíblicos y él me decía, pero usted me llama la atención a mí y no se da cuenta que la Biblia, el hombre más sabio de la Biblia, no tenía un amante, tenía 1000 mujeres. Entonces me dice, pero si Salomón tenía 1000 mujeres, ¿por qué usted me llama la atención por tener 2? Entonces no puedes tomar un texto y sacarlo del contexto, porque ¿qué fue lo que pasó con Salomón? Eso lo llevé, ¿qué fue lo que pasó con Salomón? De viejo, se tropieza y aún termina arruinando la vida de sus siguientes generaciones por una mala decisión. Porque la palabra de Dios, el texto bíblico es también muy claro en esa parte, que el hombre debe ser marido de una sola mujer, y eso lo dice Pablo muchos libros más adelante, muchos textos más adelante. Ahora, dice la Biblia, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes, oigan, esta parte es tenaz. El Señor Jesús le dice a los fariseos, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Jesús no estaba buscando la aprobación humana. Le valía un pepino. Él quería la aprobación de Dios. Hoy en día buscamos más las redes sociales para estar en tendencia, para que, ya sé a qué se refiere esa frase, ya sé cuál es la canción en tendencia, ya sé cuál es la ropa que está de moda, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué te suena más a ti? ¿Qué te dirige más a ti? ¿Las tendencias o la palabra del Señor? ¿Qué te alegra más el corazón? ¿Las noticias del mundo? ¿El ganador del partido de fútbol? ¿Que la novela ya se encontró la fulana con el sultano y se casaron y vivieron la vida feliz? ¿O te alegra más lo que dice Dios en su palabra? Miren, hay 5 cosas o 6 cosas que cuando tú leas la Biblia tienes que encontrar. Te las voy a decir de una breve manera. Cuando tú leas la Biblia, tienes que revisar si hay una promesa que reclamar. No siempre lo que está escrito es una promesa. Ojo. Por ejemplo, en Proverbios no hay promesas. En Proverbios hay consejos para que te vaya bien o para que no te vaya mal. Pero no puedes tomar un proverbio como un consejo, como una promesa. Porque esa parte de la Biblia no es para hacer promesas de parte de Dios. Así que hay promesas que sí vas a encontrar. Vas a ver un pasaje que dice algo que Dios marca en tu corazón y tú dices, ¡wow! Eso era lo que Dios me quería decir. Eso es una promesa. Escríbela, guárdala, subráyala. Cuando leas la Biblia, también pregúntate, ¿cuál es la lección que hay que aprender de este pasaje? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? ¿Qué quiere decir el Señor con esta porción de la Escritura? Otra cosa que debes de ver cuando leas la Biblia. ¿Hay una bendición para alegrarme de esto? ¿Hay una bendición detrás de este pasaje? Cuarto, ¿hay un mandamiento que obedecer? Dios me está diciendo algo que debo de dejar de hacer o algo que no estoy haciendo. Quinto, ¿hay un pecado que debo de evitar o de dejar? Y sexto, ¿hay un pensamiento que debo de obtener de esto? Es decir, debo de tomar esta palabra y comenzar a pensar para que comience a hacer su obra en mi vida. Dice la palabra del Señor que la Biblia, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que traspasa
el alma, hasta llegar a la estructura más interna del ser. Por eso es que hay momentos donde tú vas a encontrar una palabra que te va a confrontar, que te va a llenar, a veces de susto, a veces de amor, a veces de tristeza, a veces te va a alegrar o a veces te va a poner a llorar. Pero eso te va a hacer bien. Yo recuerdo hace algunos meses atrás, me dio alguna virosis y no podía predicar, estaba muy mal, estaba hirviendo de fiebre literalmente. Y estaba la doctora Sarita por aquí, mi esposa le pidió que me vaya a revisar, me tocó y me dijo, está muy afebrado y aparte me dolía mucho la garganta, me dijo, la única forma es que le ponga una inyección de esta de aquí, y me puso una inyección, Dios mío, que me dejó renga la nalga. Ese día ustedes no se dieron cuenta, pero yo predicaba así, parecía pingüino. Pero aunque me dolió, era la única forma de que pudiera estar mejor. Y a veces la palabra de Dios te va a confrontar con algo que estás haciendo mal, porque Dios quiere que lo cambies, porque Él quiere bendecirte, porque Él quiere ayudarte, porque Él quiere que te vaya muy bien. Pero es necesario que Él te diga, hijo, por allí no es. Lo que estás haciendo no me agrada. Y a veces nosotros queremos sujetarnos a eso que no le agrada a Dios. Pero es ahí donde la palabra de Dios se vuelve confrontativa. Por eso quiero hablarte acerca de lo que dice el Salmo 119 y vamos a ver lo que sucedió más adelante. Salmo 119, versículos 105. Ayúdenme a leerla, por favor. Y luz para mi camino. Hay muchas historias de lo que Dios ha hecho a lo largo de la vida de muchos hombres que estaban confundidos. Y una de las que más me emociona es la de un vendedor que se había ido de viaje para poder vender sus productos y no le había ido bien, no había vendido nada, estaba desesperado porque no tenía ni para regresar y darle de comer a su familia. Así que llega a un hotel que le había pagado la compañía, llama a su esposa, llama a sus hijos, no les dice nada de cómo les había ido. Pero ese día él había tomado la decisión de suicidarse. Así que dejó su carta escrita para su familia y cuando se preparaba a colgarse, se encontró con un velador, con el velador al lado de la cama, una pequeña porción de la Biblia escrita. Hay una edición que se llama Los Gedeones. Es un grupo de hombres, también me imagino que debe haber también mujeres en ese grupo, que se han tomado la tarea de hacer esas ediciones bíblicas del Nuevo Testamento y Proverbios y repartirla en todos los hoteles del mundo. Así que en muchos de los hoteles del mundo tú vas a encontrar estas pequeñas porciones de los Gedeones. Y este hombre, antes de suicidarse, ve esta porción bíblica, comienza a leerla y se topa con un pasaje de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese hombre se arrodilló en su cama y se arrepintió de suicidarse. La palabra de Dios puede evitar el más grande de los desastres. La palabra de Dios te puede dar el mejor consejo para el negocio que quieres emprender. La palabra de Dios te puede sacar de la ansiedad en la cual estás inmerso. La palabra de Dios te puede alumbrar en los momentos de oscura tenebrosidad. La palabra de Dios te puede llevar al puerto seguro a donde quieres ir. ¿No te parece maravilloso? Es como si se fuera la luz en este momento y no sabes por dónde caminar y tienes una linterna en la mano. Tú decides si la enciendes o no la enciendes. La palabra de Dios está al alcance de tu decisión de abrirla o que permanezca cerrada, de leer lo que está aquí y ponerlo en práctica o no. ¿Qué te parece si hoy lo ponemos en práctica? Segunda de Reyes, capítulo 22. Un pasaje muy interesante que te quiero invitar a que lo puedas ver, lo puedas leer un poquito más en tu casa. El rey Josías comienza a reinar en Judá, en la tribu de Judá, y comienzan a hacer arreglos en el templo. Y luego dice la escritura que haciendo los arreglos, el sacerdote Hilcías, el sumo sacerdote, los trabajadores encuentran el libro de la ley que estaba abandonado, olvidado en el templo, que había estado cerrado y estaba lleno de telarañas, estaba completamente arruinado. Comienza él a reconstruir el templo y se encuentran allí el libro de la ley. Yo te pregunto algo. Vamos a imaginarnos que te enteras
que hay un tesoro en el patio de tu casa. Hay un tesoro. Encuentras el mapa donde describe la ubicación exacta en el patio de tu casa en donde se encuentra ese tesoro. Y el mapa también dice que son muchos millones de dólares. Mucho dinero. Y tú estás en una crisis. ¿Qué haces? Que sigue allí, lo dejas enterrado, o vas y consigues una pala y un pico para poderlo desenterrar. Levanten la mano los que consiguen una pala y un pico para desenterrar. Perfecto. ¿Y si no tienes la pala y el pico? Te vas a Ferretería El Artesano, compras que llevar cortes comerciales. Hay descuentos para todos los de la iglesia, 5% de descuento. Nosotros seríamos capaces, y en serio les digo, de conseguir una pala y un pico para ir a desenterrar ese tesoro, porque sabemos que eso te puede solucionar la vida. El pueblo de Israel, en el tiempo de Josías, estaba pasando necesidades terribles. El pueblo había pasado por pésimos gobiernos, peor que el nuestro. Y el país estaba en crisis, en una crisis social terrible. Ahora, el rey Josías comienza a reconstruir el templo. Y dice la Biblia que Hisías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hisías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. El rey escuchó todo esto y dijo: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Porque es terrible todo lo que él descubre que había hecho la sociedad, sus padres, sus antepasados. Y él dice: ¿qué hemos hecho? Mira, es que la palabra de Dios nos ayuda a entender no solo nuestros propios errores, sino los errores de nuestros antepasados. Porque a veces no nos damos cuenta que traemos tradiciones que son desagradables a los ojos del Señor. Pero como me las enseñaron mis abuelos, mi abuelita me enseñó, por ejemplo, que ponerme la penca de sábila arriba de la puerta, eso es bueno porque ahuyenta a los malos espíritus. O ponerte aquí la pulsera de rojo, eso también te ayudaba a que no te ojeen. Y hay cristianos que todavía siguen creyendo en el ojo. El otro día me dijo: póngase calzoncillo rojo porque se lo va a ojear. Hay gente que todavía cree en eso. Hay gente que todavía cree en la brujería. Ojo, la brujería sí existe, es cierta, es verdad, pero no afecta al Hijo de Dios. Si tú crees en la brujería y no crees en el poder de Dios, no estás siendo un verdadero hijo de Dios. Estás creyendo más en el poder del diablo que en el poder de Dios. Cuando tú comienzas a creer más en el horóscopo, porque esa es otra tradición que nos enseñaron nuestros padres. El horóscopo. Ay, ¿qué me depara el destino? Piscis, te vas a casar con un hombre feo. Ay, es de la iglesia. Alguna Piscis por ahí se puso nerviosa. Creemos más en las tradiciones. Creemos más en lo que nos enseñaron nuestros abuelos. Y es bueno cuestionarse si lo que me enseñaron mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, realmente está en la palabra de Dios o no. Porque hay muchas cosas que nuestras familias pueden venir trayendo como tradiciones y no ser agradables delante de Dios. Y no solo hablemos de cosas místicas. Hablemos, por ejemplo, del resentimiento. Hay familias que son muy resentidas y nos enseñaron a odiar. Y por eso es que muchas veces en nuestras culturas se levanta un odio al rico, se levanta un odio al político, se levanta un odio a la iglesia, se levanta un odio al que tiene, un odio al pastor, pero no nos damos cuenta que eso no es voluntad del Señor, que eso no es agradable delante de Dios. Pero la tradición que me enseñaron, que teníamos la familia, por ejemplo, hay familias que se sientan a la mesa y en lugar de conversar de cosas agradables comienzan a criticar. ¿Y si viste cómo está hoy vestido el pastor? ¿O si le viste a Joan cómo se cortó el cabello? Si lo viste a Javier cómo estaba de delgado. ¿Sí viste? Y comenzamos a criticar a la gente en lugar de darle gracias a Dios por los alimentos.
Son tradiciones que a veces hay en casas. Tradiciones como a veces también decir malas palabras. Ese hijo de... Y son tradiciones que se llevan a cabo en las casas y van de generación en generación. ¿Y sabes qué? Nosotros, aún siendo cristianos, muchas veces no las sacamos del corazón. Las seguimos trayendo al presente. Y somos cristianos, pero con tradiciones del mundo. Somos cristianos con tradiciones que le desagradan a Dios. Y podríamos hablar de muchísimas cosas, muchísimas tradiciones, pero que no son agradables ante el Señor. Algo, por ejemplo, la tradición es algo que se hizo común en nuestra familia. Hay, por ejemplo, familias que se les ha hecho muy común enfermarse, vivir, hablar de enfermedad. Cuando Dios, la palabra de Dios dice, hablemos de sanidad, hablemos de cosas buenas. Y en muchas familias se ha hecho una tradición hablar de lo negativo. Muchas familias tienen como tradición prender el televisor y ver las noticias. Y sabes que eso es una terrible tradición. Porque tú comienzas a ver las noticias y estás comiéndote algo delicioso. Estás comiéndote una deliciosa tortilla de verde de la cafetería de los Agachaditos de Mari. Y estás comiéndote la tortilla verde con cafecito y escuchas 5 muertos, 5 baleados. 5 personas murieron cuando estaban comiendo tortilla verde. Y se te arruinó la comida. Literalmente se te arruinó la comida. No te va a hacer provecho. No te va a hacer bien. O lo típico, estamos nosotros comiendo y estamos con el celular al lado. Ahora están buscando crear dentro de las etiquetas de la mesa para tener claridad de dónde podemos poner el celular, dónde debemos de poner el celular. Dicen que a la izquierda, a la derecha. Pues ¿sabe dónde se debe poner el celular cuando estamos comiendo? En un lugar aparte, no en la mesa. Pero se ha hecho muy actual, muy común, estar comiendo y estar con el celular así. Y es una tradición que la estamos enseñando a las siguientes generaciones. ¿Qué va a pasar cuando nuestros niños tengan su propio celular, ya sean adolescentes? ¿Sabes qué van a hacer? Lo mismo que nos vieron hacer a nosotros los adultos. Dice la Biblia que el rey, cuando escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Eso significa arrepentimiento. No se vas a rasgar ahorita los vestidos. No, tranquilo. Rasguémonos el corazón. Porque tenemos que entender que la palabra de Dios ha estado allí y no le hemos puesto cuidado. La hemos puesto como algo más de la vida cristiana, cuando es el eje de la vida cristiana. Cuando uno conoce la palabra de Dios, uno entiende y conoce más a Dios, al Dios de la palabra. Amén. Cuando tú conoces a Dios, las Escrituras te ayudan a conocer al Dios de la palabra. Dice según el Reyes 23. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Oremos por gobernantes así como Josías. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. ¿Saben qué hizo el rey? Comenzó a leer públicamente las Escrituras. E hizo que todo el pueblo escuchara. Yo diría, imagínense que las sabatinas que teníamos antes sean solo para leer la palabra de Dios. ¡Wow! Imagínate que cada cadena nacional en donde hablaban nuestros gobernantes sean para decirles, ¿saben qué? Les traigo una palabra de Dios. ¡Qué diferente sería! ¡Qué distinta sería la historia de nuestros países si tuviéramos gobernantes como Josías, que entendieron que estaban haciendo malas cosas! Hoy nuestros gobernantes están más enfrascados en peleas de poder, más enfrascados en querer tener la razón o en querer tener el puesto con mayor lleve, que en comprender cómo poder hacer bien las cosas delante del Señor. Pero mira lo que dice un poco más adelante. Y poniéndose el rey junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro,
y todo el pueblo confirmó el pacto. Hay 5 cosas que produce la lectura de la Biblia y que produjo en este hombre y en todo su pueblo. Primero es arrepentimiento. Mira, cuando tú lees la palabra de Dios con los lentes correctos, tú te arrepientes. Tú entiendes que tu vida tiene que cambiar. No pueden seguir así. Yo entiendo en la palabra de Dios que mi vida no puede seguir llevada por tradiciones, que mi vida no puede ser una vida común. Es decir, no puedo ser como los demás, tengo que ser diferente. Que no puedo seguir siendo gobernado por la ira, que no puedo seguir siendo gobernado por la pereza, que no puedo seguir siendo gobernado por la mentira o por la fornicación, el adulterio, que no puedo seguir viendo pornografía. Y me produce arrepentimiento. Digo, yo no puedo seguir así. Eso produce la palabra de Dios cuando la lees con los lentes correctos. Hay personas que dicen, pero yo he leído la Biblia muchas veces. Un señor salió y me dijo, yo la he leído como 5 veces. Ok, puedes leerla 1000. Pero si no la lees con los lentes correctos, no va a pasar nada. Será un libro más. Pero cuando la lees con la devoción de querer encontrarte con el Dios de las Escrituras, tu vida cambia. Y eso fue lo que produjo en Josías y en todo el pueblo. Porque dice la Biblia, y todo el pueblo, ayúdenme, y todo el pueblo confirmó el pacto. Todos se dieron cuenta que era verdad lo que decía la palabra del Señor. Produjo arrepentimiento. Lo segundo que produce la Escritura, cuando la lees con los lentes correctos, es compromiso. Si dices, yo quiero cambiar, yo necesito cambiar y me comprometo con cambiar. No es fácil cumplir compromisos. ¿Cuántos de nosotros nos casamos y juramos amor ante el sacerdote, ante el pastor, en un juzgado de lo civil? Y cuando hay una crisis, ay Dios mío, ¿por qué me casé? Cuando termina, ahora hay un problema, tú dices, Señor, llévate, te lo mando, por favor. Señor, ilumínalo, elimínalo. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, me saco este niño? Pero no dices, no, hice un compromiso. En las buenas y en las malas. Cuando está bien, cuando está enfermo. Cuando está de buen humor o cuando está de mal humor. En las buenas y en las malas. El compromiso te lleva a ti a que cuando sientas ganas de querer salirte de ese lugar, tú digas, no, yo me comprometí, yo dije que sí. Y aquí estoy. Aunque no me agrade esos conflictos, pero hice un compromiso. Cuando uno hace, por ejemplo, un negocio, antes me contaba mi abuelito ya falleció, él nació en 1907, y él me decía que antes no había contratos. La palabra era el contrato. Había compromiso. Y si una persona decía, esto se hace, eso se hacía. El compromiso. Pero ya se perdió. Ya no puedes hacer eso porque cualquier persona, ya la gente no respeta sus palabras. No hay compromiso. Lo tercero que produce la palabra de Dios es sanidad. La palabra de Dios te sana. Te libera, te limpia. La palabra de Dios puede sanar tu enfermedad, sea física o sea emocional o espiritual. La palabra de Dios traspasa tu alma y te libera. Ese es el cuarto punto. Produce libertad. La palabra de Dios te lleva a ti a ser libre. Porque te sientes perdonado, porque te sientes limpio, porque te sientes bendecido. Por eso cuando te vas de aquí te sientes tan bien, dices, qué chévere. No es mi prédica, es la palabra de Dios que produce eso en ti. Por eso te vas así. Hay algo que pasa cuando voy a la iglesia. Porque la palabra de Dios te quita la culpa, te quita el pecado. Es como si te bañaran. No sé si les ha pasado que uno a veces llega sucio del trabajo, de algún lugar, y uno llega, se saca esa ropa y se baña y uno dice, qué bien se siente, ¿sí o no? Así de bien se siente cuando Dios nos limpia el alma, la mente y el espíritu. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y lo quinto que produce la palabra de Dios cuando la lees con los lentes correctos es la seguridad. Tú sabes que eres hijo y que Él está junto a ti, que Él está contigo. Dice Romanos 10:14, y con esto quiero terminar.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, este debe ser el tiempo donde se expanda la palabra, donde la palabra tiene que llegar a mi vida, expandirse en mi mente y en mi corazón, y expandirse en las personas que yo tengo a mi alrededor, expandirse en aquellos que yo conozco que están pasando necesidad. Cuando la gente llega a mi consejería, me acuerdo que una vez un pastor mucho más joven que yo me decía: pero ¿tú cómo aconsejas a la gente? Yo le digo: mira, porque él era muy joven, no era casado. Yo le dije: mira, yo comencé el ministerio así también, soltero, pero cuando me salían personas casadas, yo no las aconsejaba desde mi experiencia, porque experiencia no tenía, pero lo hacía desde la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que te da la capacidad a ti para poder comprender aquello que no entiendes, aquello que no has vivido, aquello que no has pasado. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos lleva en este pasaje a que tomemos la decisión de expandirla. Tú y yo somos los canales que expandimos la palabra de Dios. Hace poco compramos estos parlantes. Y estos equipos de amplificación, sin esos, no tuviéramos tan fuerte el sonido. Era un sonido más bajito. Sin estos parlantes, no se escuchara el mensaje tan fuerte y tan claro como ahora se escucha. Tú y yo somos los amplificadores de Dios. Somos los que Dios usa para amplificar el mensaje, para llevar el mensaje a aquellos que no lo han escuchado. A veces, la gente, la única Biblia que tiene es la vida del cristiano que está cerca de él. Y tú y yo somos esa Biblia abierta que debemos de llevar la palabra del Señor.